¿Estamos listos como para continuar? Sí. Sí, sí. Dios, ese sí es. Y bueno, si no nos queda otra. Bueno, vamos continuando entonces. ¿Qué tenemos que poner en este campo? El campo 15 es uno de los más extensos y uno de los más importantes, obviamente, junto con el campo 18. Acá tenemos que dividirlo en, en tres, eh, en tres partes. Y la primera parte es la velocidad de crucero que va a llevar la aeronave. Cuando hablamos de velocidad de crucero es la velocidad de navegación que va a tener esa aeronave en ruta. Y recuerden que acá el nivel de vuelo y la velocidad de crucero se especificaban con una particularidad. Para las aeronaves, la velocidad de crucero la tenemos que colocar con la letra November, ¿sí? Cuando hablamos de nudo. Y si hablamos de 360 nudos, tenemos que colocar November 0360. ¿Sí? Y para el nivel de vuelo, solamente tenemos que colocar la letra Foxtrot, la letra F. ¿Sí? En este caso, para el ejemplo que están viendo ustedes en pantalla, la aeronave va a volar con un nivel de vuelo 090. Esto es, obviamente, espacio aéreo inferior. Y posteriormente a eso, vamos a colocar toda la ruta de vuelo que va a llevar la aeronave. En este caso, la aeronave va a volar por la aerovía Whisky 40, va a bloquear el punto de notificación Irola y desde ese punto de notificación se va a dirigir de manera directa, por eso colocamos la sigla Delta Charlie Tango, Direct, al punto de notificación Erupo, de ahí va hacia el bord de Trelew y de ahí se va a dirigir hacia la coordenada, o hacia, mejor dicho, hacia el radial 330 de Sebor y hasta las 75 millas. En ese momento, la aeronave va a realizar un descenso para nivel de vuelo 055 y va a reducir su velocidad a 300 nudos. Observen que acá está esa información y va a mantenerse como un vuelo visual, ¿sí? Reglas de vuelo visuales, VFR. Ustedes en el campo 15, si van a tener que hacer un vuelo con una aeronave que va a volar con 420 nudos en un nivel de vuelo 350, ¿cómo lo colocarían en el plan de vuelo? ¿Puede repetir la pregunta? Claro, si ustedes van a presentar un plan de vuelo en donde una aeronave vuelve con 420 nudos de velocidad y lo haga en un nivel de vuelo 350, ¿cómo lo pondrían en este formulario? ¿Cómo lo colocarían en el plan de vuelo? Nivel 350. No, ustedes van a volar con una aeronave con 420 nudos de velocidad y un nivel de vuelo 350. ¿Cómo lo pondrían acá en el plan de vuelo, de acuerdo al ejemplo que está en pantalla? Vamos, chicos, es muy simple.
La N, profe, de November puede ser, y el número que no me acuerdo ahora, perdón. Dijimos 420 nudos de velocidad y nivel de vuelo 350. En velocidad sería November 0420 y en Bien. nivel de vuelo Foxtrot 350. Perfecto, muy bien. Después, con el tema de la ruta, vamos a ver otros ejemplos, pero particularmente quiero que les quede claro esto, ¿sí? Porque en el examen vi que algunos pusieron FL, ¿sí? Y no es FL cuando se refiere a nivel de vuelo, sino que es la letra O solamente. La letra N se coloca de esa manera porque también las aeronaves pueden colocar la velocidad con código con match, ¿sí? El match 1, por ejemplo, es cuando una aeronave cruza la barrera de sonido. Por lo general, las aeronaves comerciales pueden volar con .75, .78 de Mach, ¿sí? A mí me ha tocado controlar aviones Mirage que volaban a .9, .95 de Mach, .8 de Mach. Entonces, en ese caso colocan la letra M seguida del 0 y el número que les acabo de decir, 78, 75, 76, etc. Pero no quiero ahondar en detalles en eso porque me interesa que ustedes lo dejen, les quede claro cómo es el tema de los nudos. Y en el caso del nivel de vuelo, también pueden colocar la letra A de altitud. Y cuando ustedes vuelen dentro de lo que es un espacio aéreo por debajo de la altitud de transición, van a volar con altitudes, dentro de un CTR, por ejemplo, o de una TZ, van a volar con altitudes. Entonces van a poner la letra A seguida de los 4 números de la altitud. Por ejemplo, si van a volar con 1500 pies de altitud, van a poner la letra A 1500. Eso es una manera también de especificar el tema del nivel, para no ajustarse solamente a nivel de vuelo, sino que estamos hablando de altitudes. Pero recuerden, para un vuelo que cruce la altitud de transición y el nivel de transición, obviamente, vamos a tener que especificar el plan de vuelo con nivel de vuelo, ¿sí? Por donde nosotros vamos a volar. Ahora, con el caso de la ruta, tenemos algunas particularidades que marcar, que detallar. ¿Cuáles son esas particularidades? Que hay 3 situaciones posibles en las cuales una aeronave puede dar inicio a un vuelo, ¿sí? Una es mediante rutas, o el vuelo que se desarrolle sobre rutas designadas, rutas denominadas ATS, obviamente designadas, ¿sí? Y en ese caso tenemos 2 opciones: que el aeródromo de salida esté ubicado en la ruta ATS o que se encuentre conectado a ella. Caso, por ejemplo, Aeroparque, caso Ezeiza, caso Córdoba, caso Paraná, caso Mendoza, caso Santa Rosa, caso San Luis, y así podemos seguir. En ese caso, ¿sí? en esa situación, que el aeródromo esté ubicado en la ruta ATS, es decir, en una aerovía. Cuando yo me refiero a una ruta ATS, estoy hablando de una aerovía. Vamos a poner el nombre y apellido. Lo que vamos a tener que consignar como primer dato al momento de informar la ruta es la aerovía que nosotros vamos a emplear para volar. Y por ejemplo, acá dice Unifor Alpha 300, ¿sí? Supongamos que nosotros salimos del aeropuerto de Rosario, entonces podemos utilizar la aerovía Unifor Whiskey 5, que es una aerovía que
cruza por encima del aeropuerto de Rosario, es decir, ese aeropuerto está conectado a esa aerovía. O la Unifor Whiskey 7. Bien, ese es un caso. Otro de los casos es que el vuelo sea sobre rutas ATS designadas, es decir, sobre aerovías designadas, pero el aeródromo no esté ubicado en la ruta ni se encuentre conectado a ella. ¿Sí? Es decir, está el aeródromo y en un lugar particular, alejado de ese aeródromo, no por encima del mismo, sino que se encuentra alejado del aeródromo, hay una aerovía. Y es por esa aerovía por donde nosotros vamos a volar. Entonces, en ese caso, lo que nosotros vamos a tener que consignar en nuestro plan de vuelo es la letra DCT, como ven acá, Delta Charlie Tango. ¿Qué significa esta sigla? Significa Direct to, Direct to, es decir, directo a. Traducido al castellano es directo a un punto determinado. Entonces, supongamos, ¿sí?, que vamos a salir de un aeropuerto, de un aeródromo que no está conectado a una aerovía. Colocamos la letra Direct to, ¿sí?, y después colocamos la aerovía por la cual vamos a volar. En este caso puede llegar a ser, supongamos, la Unifor Whiskey 5, la Unifor Whiskey 20. Ahora, si en el medio de esa navegación vamos a cruzar un punto de notificación o vamos a cruzar una radioayuda, bueno, vamos a tener que colocar la sigla de esa radioayuda y posteriormente la aerovía que vamos a utilizar para volar. En este caso pusimos la letra Sierra November Alpha. Sierra November Alpha es un BOR, indudablemente, y posterior a ese BOR vamos a volar en la aerovía Unifor Whiskey 20. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Lo entendieron? ¿O no lo entendieron? Sí, se entendió perfecto. ¿Sí? ¿Todos lo entendieron de la misma manera? Creo que sí. Los que no lo entendieron, me lo hacen saber. Y después tenemos el último caso, que es el vuelo fuera de rutas ATS designadas, ¿sí? Para este caso, ¿qué vamos a tener que colocar? Vamos a tener que colocar en la ruta la sigla DCT, seguido de lo que son las abreviaturas de los puntos que identifican la derrota de ese vuelo. Es decir, vamos a volar en espacio aéreo no controlado, ¿sí? Es decir, no estamos volando sobre una aerovía. Y ahí vamos a tener que colocar o coordenadas o radiales y distancias de alguna radioayuda, de un BOR, por ejemplo, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros vamos a volar, vamos a abrir una carta, así se hace más simple, más gráfico. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí. Bien. Bueno, nosotros vamos a volar por esta zona, ¿sí? Acá tenemos un lugar que se llama Tartagal, Salta, ¿sí? Tartagal, supongamos que se encuentra en el radial
radial 050 del borde de Jujuy. Esto es San Salvador de Jujuy, esto es Salta, ¿sí? Entonces, acá tenemos este anillo del TMA, tiene 55 millas, supongamos que Tartagal tiene 100 millas de separación entre Jujuy y esa localidad, y se encuentra en el radial 050 a 100 millas. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a decir que vamos a despegar y vamos a dirigirnos directo al radial de 060 100 millas. ¿Por qué? Porque despegamos de Tartagal y nos vamos a dirigir al radial 060 100 millas del borde Jujuy. De ahí vamos a volar hasta el radial 090, que es esta posición más o menos, a 100 millas del borde de Jujuy. Y de ahí vamos a ir directo hasta, o sea, DST, hasta el radial 150, que es esta posición, a 100 millas del borde de Jujuy. Es decir, todo lo que está en amarillo, o naranja, depende de cómo ustedes lo vean, es el espacio aéreo no controlado. Entonces, vamos a volar fuera de las aerovías, o fuera de las rutas ATS, como figura acá, y vamos a tener que colocar siempre la letra DST con las coordenadas o cruces de radiales para poder identificar por dónde vamos a volar. En este caso, lo hicimos gráfico. DST 060 100 millas del borde Jujuy, DST 090 100 millas del borde de Jujuy, y por último DST 150 100 millas del borde de Jujuy. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Cómo colocamos borde Jujuy o cómo colocamos borde? Lo vamos a colocar de esta manera. Ven que acá tienen esta sigla, que es Juliet, Unifor Juliet. Sí. ¿Lo pueden ver o necesitan más zoom? No sé, se ve. Ok, esa es la identificación del borde Jujuy. Entonces ustedes en la ruta van a poner TST 060 100 Juliet, Unifor Juliet, BOR, Víctor Oscar Romeo. TST 090 100 millas o 100 Juliet, Unifor Juliet, Víctor Oscar Romeo. Y de esa manera dejan claro cuál va a ser la ruta que va a seguir su aeronave. ¿Dudas? Si está en el aeropuerto de alternativa, también hay que ponerle en el campo 18. Esto es ruta. Ah, perdón. Olvídate de aeródromo alternativa. Esto es ruta. Ah, listo. Está bien. Ahora, si nosotros queremos, ven acá lo tienen más clarito. DST, TUC, ¿sí? Que es el borde Tucumán, radial 282, 50 millas. DST, Catamarca, que este es un borde 306, 089. Entonces, el orden es la radioayuda, un espacio, la marcación en radial y la distancia. Ahora, ¿podemos tener cambios en la ruta? Sí, pueden tener cambios de velocidad o pueden tener cambios de nivel. Bien. Los cambios de velocidad en la ruta, ténganlo previsto siempre en el caso de que la velocidad se incremente en más de un 5% de la velocidad verdadera, que es denominado TAS, o en 5
10% menos de la velocidad verdadera, es decir, desacelere la aeronave. Por ejemplo, si una aeronave vuela a 420 nudos, ¿cuál sería el 5% en más o en menos de esos 420 nudos? Bien. 420 nudos, el 5% son 21 nudos. ¿Sí? Si mi aeronave va a acelerar 21 nudos por encima de esos 420 o desacelera 21 nudos por debajo de esos 420, tengo que especificarlo en el campo 15 y consignar dónde voy a realizar ese cambio de velocidad. Lo mismo en el caso de que vaya a realizar un cambio de nivel por alguna cuestión de performance, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo identificamos? Podemos identificarlo con un punto de notificación, como es este. Este es el punto de notificación corta. Colocamos la barra para establecer que en ese punto de notificación la aeronave va a incrementar su velocidad o desacelerar a 420 nudos y va a descender o a ascender a 330, a un nivel de vuelo de 330. ¿Y por qué digo ascender o descender o acelerar o desacelerar? Porque no sé cuál fue el dato, o sea, que ustedes han consignado en el campo 3, en el campo 15, ¿no? En velocidad y nivel de vuelo. La otra forma es colocar coordenadas, ¿sí? La coordenada en este caso sería 46 grados, 20 minutos sur, 0,75 grados, 4 minutos oeste, y ahí voy a, pongamos, a acelerar a 500 nudos, ¿sí? Y voy a ascender a nivel de vuelo 350. Esta es otra coordenada que sirve de idéntica manera al ejemplo que le acabo de mencionar. Y este otro caso es un BORD, una radioayuda. En este caso es el BORD de Reconquista. Y en el radial 180 a 40 millas del BORD de Reconquista voy a desacelerar a 350 nudos y voy a descender a nivel de vuelo 330. ¿Sí? Ese es un caso. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había posibilidades de realizar un cambio en las reglas de vuelo? ¿Sí? Entonces, el cambio en las reglas de vuelo también lo voy a especificar acá en el campo 15 y voy a establecer en qué punto voy a realizar ese cambio de reglas de vuelo. Por ejemplo, en el punto de notificación corta voy a pasar a volar con reglas de vuelo VFR. O en este caso establezco que en el punto de notificación corta, con un nivel de vuelo una velocidad de 280 nudos y un nivel de vuelo 050, voy a cambiar a reglas de vuelo IFR. ¿Dudas hasta acá? No. Bien. Vamos a el próximo campo, que es el campo 16. ¿Sí? En el campo 16 tenemos aeródromo de destino, ¿sí? Tiempo total de vuelo y aeródromo de alternativa. Acá entra lo que vos decías, Yadi, respecto a Zulu y demás, ¿sí? Que teníamos que colocar o cómo teníamos que colocar. En lo que es aeródromos de destino y aeródromos de alternativa,
vamos a emplear el mismo criterio que los que empleamos para aeródromo de salida, ¿sí? Es decir, para aeródromo de destino y para aeródromos de alternativa, vamos a utilizar siempre el código de 4 letras OASI, ¿sí? Y cuando no existe un designador de 4 letras OASI para ese aeródromo de destino o esos aeródromos de alternativa, establecemos la sigla Zulu Zulu Zulu, ¿sí? Y posteriormente en el casillero 18 vamos a tener que especificar esa información. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera: test, ¿sí? Para lo que es el aeródromo destino, y por ejemplo ponemos test barra Uniform Alpha Yankee. Uniform Alpha Yankee es Villaguay. O Alfa Lima Tango. Perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, perdón, tenía el micrófono perdido. O para los aeródromos de alternativa es Alfa Lima Tango November barra, y colocamos el lugar a donde vamos a tener como alternativa. En este caso, Estancia La Carlota, pero puede ser, no sé, el Aeroclub de Resistencia, el Aeroclub de Posadas, el Aeroclub de Olavarría, el Aeroclub de Tandil. Bien, entonces, eso puede llegar a ser también aeródromos de alternativa. O bien, si tiene el código base 4 letras, el aeródromo destino, por ejemplo, el aeropuerto de Paraná es Sierra Alfa, Alfa Papá. Y nuestra aeródromo alternativa es el aeropuerto de Rosario. Entonces colocamos aeropuerto de Rosario, Sierra Alfa, Alfa Romeo. Y con respecto a la duración total prevista, tenemos que tener en cuenta que la duración total prevista sea coherente con la distancia a recorrer en función a la velocidad que la aeronave lleva. ¿Sí? Yo no puedo poner una duración total prevista de 4 horas de vuelo cuando mi aeronave navega a 120 nudos y el aeródromo de destino se encuentra a 600 millas. ¿Por qué? Porque ¿qué tiempo me va a emplear esa navegación? ¿Me va a emplear más de 4 horas o me va a emplear menos de 4 horas de vuelo? Si está el aeródromo de destino a 600 millas y mi velocidad es 120 nudos. Bueno, indudablemente me va a llevar más de 4 horas. El aeródromo está a 600 millas, por ende el tiempo de vuelo serían 5 horas. Y otro de los datos que tengo que tener en consideración es la autonomía, ¿sí? Para eso tengo que consignar aeródromos de alternativa que se encuentren, ¿sí?, dentro de lo que es mi autonomía de vuelo de mi aeronave. No puedo poner una aeródromo alternativa que se encuentre fuera del rango de autonomía de mi aeronave. Es decir, no puedo poner una aeródromo alternativa que se encuentre a 5 horas de vuelo cuando mi autonomía son 3 horas y media. ¿Por qué? Pues no voy a llegar, por algo lógico. Me voy a quedar sin combustible. Entonces tengo que tener un aeródromo que se encuentre dentro de el rango de la autonomía de la aeronave. Si yo voy a ir volando de acá a Paraná y mi autonomía son 2 horas, no voy a poder colocar el aeródromo de Formosa como aeródromo alternativa porque está más allá de las 2 horas de vuelo, ¿sí? Puedo poner el aeródromo Rosario, puedo poner el aeródromo de Gualeguaychú, pero nunca voy a poder colocar el aeródromo de Formosa, el aeródromo de Jujuy o el aeródromo de Salta. ¿Por qué? Pues para poder llegar ahí, saliendo desde San Fernando, supongamos, me va a llevar 3 horas y mi autonomía es de 2 horas.
¿Hasta acá tienen dudas? Cuando ustedes vayan a volar siempre por reglas de vuelo IFR, van a tener que consignar de manera obligatoria al menos un aeródromo alternativo, ¿sí? Obviamente ese aeródromo alternativo tiene que ser adecuado en función al tipo de aeronave que ustedes vayan a pilotear, con el cual ustedes quieran operar. O sea, si ustedes van a operar con un avión reactor y un 757, y no voy a poder aterrizar ese 757 en un aeroclub, con pista de tierra o pista de pasto, ¿sí? Entonces tengo que tener en consideración esas cuestiones. A ver, este es un ejemplo muy simple, pero tengan en consideración siempre de chequear la información del aeródromo alternativa, qué tipo de pista tiene, cuál es la longitud de pista, si hay algún obstáculo que haya reducido la longitud de campo de referencia, etc. Bien. Ahora, si ustedes tienen una información meteorológica que desde 2 horas antes del arribo y hasta 2 horas posteriores, ¿sí?, del arribo, es decir, tiene una ventana de 4 horas en el cual pueden tener condiciones de vuelo visual, o van a tener, mejor dicho, condiciones de vuelo visual, no hace falta que coloquen un aeródromo alternativo, ¿sí? Pero eso es mediante la información meteorológica más reciente. Por lo general siempre se coloca un aeródromo de alternativa. Bien. Hasta acá, ¿dudas? ¿Preguntas? No, profe. Bien. Y de acá pasamos al campo 18. Campo 18 es el campo de las observaciones, ¿sí? El campo de las observaciones es un campo en donde nosotros lo vamos a completar con todo tipo de información que no haya sido puesta en detalle en los campos anteriores, en el campo 10, en el campo campo 16 o en el campo, perdón, o en el campo 15, ¿sí? Si no tenemos que poner nada, ahí vamos a colocar 0, ¿sí? Pero como siempre hay algo para incluir, entonces vamos a tener que colocarlo de acuerdo al orden que les voy a mostrar a continuación. ¿Sí? Tenemos lo que se denominan servicio de transportes especiales, ¿sí?, que son, por ejemplo, verificación en vuelo para radioayudas, ¿sí?, para aeronaves que transportan mercancías peligrosas, el vuelo de la aeronave presidencial o las aeronaves con jefe de Estado, los vuelos sanitarios, los vuelos de búsqueda y salvamento, la evacuación aeromédica, los vuelos militares. Otros datos que también podemos consignar acá son, si en el campo 10 pusimos que teníamos PBN aprobado, bueno, acá tenemos que colocar qué tipo de equipos PBN colocamos, ¿sí? La forma que lo colocamos es PBN barra la sigla A1, B1, etcétera, ¿sí? Recuerden que todo esto eran equipos de navegación con los cuales cuenta la aeronave. Otros datos también puede ser, bueno, no nos dio para colocar todos los equipos de navegación, de comunicaciones o de vigilancia en el campo 10, listo, colocamos NAV y incluimos los equipos que nos quedaron por fuera, COM, y colocamos los equipos que nos quedaron de comunicaciones sin incluir en el campo 10, SUR, para lo que es vigilancia, DAT, si hay algo de equipos de datos, ¿sí?,
el caso de la sigla TEP, ¿sí? Cuando nosotros pusimos Zulu, en el campo 13, bueno, tenemos que poner cuál es nuestro aeródromo de despegue, cuál es nuestro aeródromo de destino, si en el campo 16 pusimos Zulu. REC, recuerden que es en caso de que la aeronave sea un vuelo de transporte aéreo regular, nosotros acá tenemos que poner la matrícula de esa aeronave, porque nosotros en el campo 7 pusimos ARG 1514, pero bueno, tenemos que poner en el campo 18 la matrícula, por ejemplo, Lima Víctor, Charlie Oscar Tan. Si presentamos un plan de vuelo tipo DOF, ¿sí? Date of Flight, es decir, lo presentamos con 120 horas de anticipación o hasta 120 horas de anticipación, bueno, tenemos que colocar el año, el mes y el día en el cual vamos a realizar ese vuelo. Recuerden la hora total prevista o la hora o la duración total prevista de vuelo dentro de una FIR. El caso del type, ¿sí? El caso de las aeronaves, cuando teníamos más de una aeronave que iba a utilizar este plan de vuelo. El Oscar Papá Romeo, que es el operador, y cuando pusimos, por ejemplo, Argentina ARG 1514, el operador es Aerolíneas Argentinas. Los aeródromos de alternativas y las alternativas en ruta. Y si pusimos Zulu como aeródromo alternativa, tenemos que especificar el nombre o las coordenadas y la performance. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso lo teníamos que sacar del documento 8168 y lo vimos en los ejercicios que hicimos a lo largo de la materia y lo tuvimos en cuenta también para el examen? ¿De acá dudas? Siempre era Por mi por lado, no. orden alfabético, ¿no? Siempre es por orden alfabético, ¿no? Listo. Más que por orden alfabético, por orden de los campos. Por orden de los campos. Y bueno, y ahora después pasamos a lo que es el plan de vuelo suplementario. Si les parece, antes de pasar al plan de vuelo suplementario, hacemos un break de 10 minutos, son las 20:40. Nos volvemos a ver en 10 minutos, 20:50, y damos plan de vuelo suplementario y cerramos la clase del día. Dale.